Hola, ¿qué tal amigos? Nelson el Chanero Armesto con otro tip informativo que tiene que ver sobre la dinámica hoy en la frontera colombo-venezolana que tiene en ascua a los dos países. Y de verdad que es bueno que entremos nosotros aquí en este canal de opinión, que es el canal de todos nosotros, no es mío, no es de Identidad Caribe, es de toda la gente que nos ve, que nos escucha y que nos acompaña, que nos comparte. Opinemos, demos nuestra opinión con mucho respeto y no caigamos en esas discusiones estériles de tratarnos de izquierdistas y derechistas y todo lo que termine en ista. Nosotros somos personas con argumentos. No se vayan, que ya regresamos. Y muy seguramente estaremos. El país está patas arriba. El país está como lo quería el señor Álvaro Uribe Vélez. Así lo quería él. Un país con tensión, un país que en los 4 puntos cardinales el escándalo violento es la noticia todos los días a través de los medios de comunicación, sobre todo en los más importantes en cuanto a la ocupación de nuestro espectro radioeléctrico, como son Caracol, RCN y bueno, sus cadenas radiales, igual la prensa escrita que dicen ser las más importantes, como El Tiempo, El Espectador, Semana y otras más. Y está el país así, así lo querían. Ese era el país que tuvimos de 2002 a 2010. La diferencia es que en esa época de 2002 a 2010, en los dos gobiernos del señor Álvaro Uribe Vélez, las redes sociales no tenían el auge que tenemos hoy en día y que no era posible llegarle a mucha gente a través de estos espacios que los restringen bastante, que no aparecen recomendados, los tratan de ocultar para que no llegue a mucha gente, pero de una forma u otra estamos agradecidos que nos los permitan. Estamos agradecidos que nos permitan usar estos espacios para entrar a debatir y para desmentir algunas cosas que se dicen a través de los medios de comunicación. Los titulares en Caracol, RCN es que Nicolás Maduro lanza amenaza contra los colombianos. Yo realmente no me siento amenazado por Nicolás Maduro. Yo me siento amenazado por el gobierno de mi país, por el gobierno colombiano. Cada vez que asesinan a un líder social, cada vez que asesinan a un líder sindical, a un líder reclamante de tierra, cada vez que asesinan a un líder político que se opone a esas políticas retrógradas del gobierno, me siento amenazado porque uno no sabe si la siguiente víctima puede ser realmente quien les habla o cualquiera de ustedes que está compartiendo. Esa sí es una amenaza. El señor Nicolás Maduro no ha dicho en ningún momento de que va a invadir a Colombia, pero el gobierno colombiano utiliza ese odio que ellos mismos han creado hacia el gobierno de Venezuela para mostrarse como la víctima y tener a la gente entretenida. Es que ese Nicolás Maduro y mientras hacen eso, entre más nos creen problemas con Venezuela, más se fortalecen, dicen y piensan ellos, el uribismo, porque eso es lo que los hace grandes. El odio que se tiene hacia Maduro lo vuelve a ellos más grande, los envalentona más. Ahí vimos al señor presidente de Colombia, el señor Duque, hablando que no venga con esas bravucadas, que no sé qué, que la uno y lo otro, dándosela de bravo, y eso lo aplaude un sector de la sociedad que dice, ese es nuestro presidente, ese sí no se deja mangonear. Como aquellos que en una ocasión aplaudían cuando en una forma gamina, el señor presidente de la época, Álvaro Uribe Vélez, en una reunión internacional de Estado, le dijo a Chávez, te oyen la jeta, marica. Así. Entonces muchos decían, es que ese sí es bravo. Sí, seguramente él sí va a dar puños con el señor Hugo Chávez para ser bravo. No, es buscarle pelea a otro país y el enfrentamiento lo tienen que hacer ejército conformado por jóvenes que no se conocen. Eso es lo que hacen, lo que provocan la guerra en el mundo. Poner a pelear gente estúpida que no se conoce por unos gobiernos que no merecen realmente ni siquiera un abrazo hipócrita. Yo sé que muchos colombianos, falta de digamos, de educación y de falta de formación,
se enojan cuando uno hace esta clase de disertación. Váyase para Venezuela, para ver si allá lo van a consentir. Váyase para Cuba. Ese es el argumento chimbo que realmente no debiera hacer parte de esta disertación. Opine, llévenos la contraria, pero ponga argumentos. Pero eso de que vete para Cuba, no tienen más nada que decir. Qué cosa tan ridícula. Nadie puede hacer un comentario en contra del gobierno porque ya es izquierdista, comunista, socialista, petrista, fascista y todo lo que termine en ista. Entonces lo tratan a uno de que socialista, que comunista. Ni ellos mismos saben qué es esa doctrina. Porque yo siempre he dicho, ¿por qué dicen que ser socialista como Venezuela? Que a mí no me parece que eso sea socialismo, no sé qué será eso. Es un país que está llevado por el socialismo. ¿Y por qué no dicen lo mismo de Rusia, que es de las economías más grandes del mundo? Ahí sí no se acuerdan del gobierno socialista. O cuando dicen que comunismo, para referirse a Cuba, que aunque es un país pobre, muere menos gente de desnutrición y hambre que en Colombia. ¿Por qué no hablan entonces de China, que tiene un gobierno comunista, que es una de las economías más importantes del mundo? Entonces dicen una barrabasada sin sustento. Yo no creo en esas cosas. Los gobiernos son lo que son de acuerdo a la persona, no de acuerdo a la bandera que usen, no de acuerdo a la sociedad que pertenezcan. De todo hay. Hay gobiernos que se hacen llamar demócratas y son unas porquerías, pero hay unos que lo son muy buenos. Así que no vengan con esos argumentos. Pero bueno, no nos desviemos del tema. Están armando una pelea con Venezuela, una pelea mediática, haciéndonos ver a los colombianos como las víctimas del gobierno vecino, cuando no es así. Nosotros los colombianos somos víctimas del gobierno de Colombia, que nos tienen una guerra por capricho al señor Álvaro Uribe Vélez, que está buscando amasar gente a su alrededor, porque el próximo 8 tiene una cita en la Corte Suprema de Justicia y necesita mostrarse como el hombre perseguido por perseguir, vale la redundancia, a grupos guerrilleros como las FARC, el ELN, grupos que él mismo tiene en el monte porque no permite la desmovilización integral de esas fuerzas insurgentes, y si se desmovilizan, las ataca, las acosa, las asfixia para obligarlos a irse al monte, como ya ha sucedido con la gente de las FARC. Porque a él no le conviene que las FARC se venga a la ciudad a hacer política, la quiere en el monte para poder tener al pueblo allá peleando como lo tienen ahora. Ese cuento de que farsanto, yo no sé si con farsanto o sin farsanto, como lo llamen, pero esa guerra no se estaba viendo hacía año y medio. Ahora se está viendo, año y medio atrás no se veía eso. Otra vez violencia por todas partes y ya nadie habla de corrupción, ya no se habla de la corrupción que tenemos en el país, ya no habla nadie habla del fiscal embustero ese y el tema de Odebrecht, ya no se habla de refiscal, ya no se habla de nada de esas cosas. Ahora todo es la guerra, la violencia, muerte de soldados que no deben morir por defender a unos gobiernos ridículos que tenemos, soldados hijos de pobres, policías hijos de pobres, que realmente no merecen morirse en una guerra fratricida entre colombianos. Y entonces todo el día, toda la noticia en Colombia es sirviendo de parlante de las palabras bélicas del gobierno nacional contra Venezuela. Entonces, si Venezuela hace lo que cualquier país soberano puede hacer, que es replegar sus ejércitos hacia la frontera, entonces ya que nos tiene amenazados los colombianos. Hombre, si la amenaza no es de Venezuela para Colombia, es Colombia para Venezuela. El gobierno de Colombia es el que mantiene amenazando a Venezuela, sirviendo de trampolín para una invasión bélica, apoyando allá lo mismo que apoyan acá, la corrupción representada en el señor Guaidó. Ahora quieren utilizar el odio que ha despertado o la reacción negativa del regreso al monte del señor Iván Márquez Santrich, que yo lo he dicho, no estoy de acuerdo con esa posición, que no era la salida, no estoy desconociendo que estaban en peligro de ser asesinados, pero no podemos darle gusto a los gobiernos malignos que hemos tenido, que cada vez que un colombiano se sienta amenazado, debe arrancar para el monte. Nosotros somos más de 30 millones de colombianos amenazados y la salida no es el monte, eso es regalarle espacio a la corrupción. Tampoco estoy diciendo que se dejen matar, pero es que no solamente los perseguidos en Colombia son los exmilitantes o excombatientes de las FARC, también son perseguidos líderes sindicales, líderes de todos los partidos que se atreven a alzar la voz contra esos gobiernos
maquiavélicos que tenemos en el país, que vienen de décadas en décadas, que tienen sus nichos electorales en las juntas comunales, en la JAL, en los consejos, y se hacen elegir con alcaldes corruptos y unas procuradurías y unas fiscalías puestas por congresistas en la región para que controlen las denuncias contra esos malhechores que se hacen llamar alcaldes y concejales, que son los que sacan la plata para financiar a esos congresistas para que legislen y intervengan para que les nombren como fiscales, procuradores y contralores a sus malhechores al servicio de ellos. Y dicen lo que muchos colombianos quieren escuchar, que el señor Nicolás Maduro está albergando terroristas allá de las FARC y del ELN. Yo no descarto que en Venezuela hayan reductos de la guerrilla, del ELN, de la FARC, haya presencia guerrillera allá, como también la debe haber de paramilitares, yo no la descarto. Pero eso de que el gobierno de Venezuela los esté amparando, eso es una carreta. No se dejen meter ese cuento en la cabeza. Porque que haya presencia allá, sí la hay. ¿Y cuánta presencia guerrillera no hay aquí en Colombia? Y si no los capturan aquí en Colombia, que hay más guerrilleros que lo que puede haber en Venezuela o en el Ecuador, ¿por qué tienen que los otros países capturarlos? Si aquí es donde se han gastado todo el presupuesto de la salud, de la educación, el presupuesto de generar empleo se lo han gastado persiguiendo a las guerrillas supuestamente y no las han acabado. Entonces, ¿será porque el gobierno es cómplice? Ah, pero acá sí no es cómplice. El cómplice es el de allá, que no tiene ningún problema con guerrilla. Nosotros somos quienes les hemos trasladado a Venezuela un problema que es de acá, porque el problema guerrillero es nuestro, no es un problema de Venezuela. Debería darnos pena pedirles excusa, porque ese problema de vándalo es aquí en Colombia, no es de allá. Eso es como el que tiene la gallina o el puerco travieso que se le atraviesa allá al vecino, hacerle daño, le pasa la cerca. Uno debe pedirle disculpa al vecino, porque vea, la gallina, el puerco se pasó para allá, qué pena vecino. Es a mí quien me corresponde controlarlo, porque soy yo el que invierto y gano por la crianza de esos animales. Yo no sé si me hice entender. Y así pasa. Yo no descarto que en Venezuela exista eso, pero lo que muchos quieren escuchar en medio de su estupidez es que digan que el gobierno de Venezuela los está encubriendo. Y eso no es así. Sí, pueden estar allá, pero hay guerrilleros allá como hay guerrilleros acá. Así, de la misma forma que aquí no los ven y que debieran verlo, porque es un problema de nosotros, debieran verlo porque aquí se han gastado el mayor presupuesto del Estado colombiano es persiguiéndolo a ellos. Mucho menos lo van a ver allá, que no tienen problemas con la guerrilla, que es un problema que le hemos trasladado, y que ellos no tienen presupuesto para invertir en perseguir guerrilleros, porque ellos no tienen ese problema. El problema es nuestro. Y aquí no se trata, es que váyase a defender a Venezuela, váyase con Maduro. No, señor, esto es con argumentos. Rebátanme este argumento que les estoy dando. Entonces Venezuela hace lo que cualquier ejército debiera hacer. Cuando Simón Bolívar creó el ejército colombiano, fue para que estuviese en la frontera, protegiendo nuestra soberanía nacional, allá atajando para que nuestras gallinas no se pasen para el otro lado. Pero aquí el ejército lo han puesto al servicio de la corrupción y las mafias para violentar a los colombianos, para perseguir a los colombianos. Entonces vienen medios de comunicación como Caracol, que hace una ridiculez esta mañana, no sé si ustedes lo vieron, un analista internacional, y ponen una estupidez: ¿quién ganaría una guerra entre Colombia y Venezuela? Que eso es lo que quieren escuchar muchos. Entonces dice el analista ese que ellos le buscan para cautivar público, bueno, no sé ni cómo llamarlos. No, el ejército colombiano ganaría porque es el mejor preparado, Venezuela es todo sobre el papel, pero ellos no nos van a ganar. Como si a nosotros nos interesara ganar esa guerra o perderla. A nosotros lo que nos interesa es no hacer esa guerra que no nos lleva a nada bueno, sino a fortalecer lo malo, a fortalecer la corrupción en el país. Entonces, para que nos animemos, ay sí, el ejército colombiano está mejor preparado porque es que tiene más experiencia. Nosotros, ¿qué nos importa eso? Dígame, ¿qué nos importa esa experiencia? Nosotros no vamos a pelear con Venezuela ni Venezuela con nosotros. Maduro está haciendo lo que haría cualquier país, cualquier presidente responsable con su nación. Todos los días los noticieros, échele y échele vaina a Venezuela. Comienza el gobierno colombiano, que ese comunista, que ese dictador, que pidiéndole allá a Venezuela y que respeten los derechos humanos, y aquí todos los días están asesinando colombianos y se preocupa por lo de allá, porque a muchos colombianos les interesa allá, y acá van como 500 líderes asesinados y todos los días asesinan. No hay garantía para que los candidatos en las regiones hagan su campaña.
únicamente la garantía está para los que están haciendo campaña al servicio de la corrupción y el crimen que amamanta ese gobierno que tenemos con el señor de las sombras atrás. Pidamos paz, hagámosle paz a la paz, no hagamos guerra a la paz, hagámosle guerra a la guerra. Ya no más, elijamos bien, no nos pongamos más al servicio de la mediocridad. No estoy defendiendo a Nicolás Maduro, pero tampoco nos hagamos ahora la víctima. Si todos los días, si somos consecuentes, el gobierno de Colombia parece que gobernara para Venezuela, la vicepresidenta todos los días pensando en Venezuela, queriendo arreglarlo de allá, cuando aquí no han podido arreglarlo, cuando nos tienen el país en un desorden, pero todo para tapar la fechoría del señor innombrable. No podemos seguir haciendo esos juegos. De verdad, rodeémonos de paz. No sigamos más. Vote por el que le dé la gana, vote por ellos, pero no le tape la sinvergüenzura. Eso lo que están buscando es cubrir con un manto de impunidad al señor Álvaro Uribe Vélez, porque le da fortaleza para él hacer con el país lo que le da la gana, para desacreditar las cortes. Por eso el favor se lo está haciendo Iván Márquez Santrich. Lo que él deseaba era eso, para convocar y decir que es que si ve que son unos terroristas, la paz está en juego y no podemos perderla, tenemos que ganarla. Los invito a reconciliarnos, a no amamantar la corrupción. Y usted que va a entrar a debatir, por favor, debata con argumentos. Ya eso está mandado a recoger, que váyase para Venezuela, váyase para Cuba. Miremos primero cómo está el patio de nuestra casa. Era lo que quería decirles en el día de hoy. No se les olvide opinar, suscribirse a nuestro canal. Opina a favor o en contra, pero hágalo con respeto, manito arriba. Y no se les olviden, soy Nelson el Chanero Armesto, su reportero digital de Identidad Caribe. Muy pronto estaré con ustedes con otro tip informativo.